Sí, agradezco al embajador Besteves su presentación. Efectivamente, está en Cancillería del año 93, es que ha cumplido 20 años. Lo que sí es que entré por la puerta grande porque entré como viceministro. Esto en parte porque estaba desde los años 70 y algo ocupado en el mundo académico con temas de relaciones internacionales en la Universidad de San Carlos. Así es que esto me sirvió, además de haber fundado el Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz, que también pues, fue útil para que pusieran atención en mi persona en tiempos del presidente Ramiro de León Carpio y del canciller Fajardo, y por eso fue que ahí sí que me reclutaron para la Cancillería, podría decir yo. En el 97 me mandaron a mi primer puesto en el exterior, que fue en Ginebra. Estuve hasta el 2000 y de ahí me trasladaron a La Haya, en donde estuve 2 años más, supuestamente porque se iba a llevar el caso de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia ya desde aquella época, ¿verdad? Eso era lo que se pensaba. Como ustedes saben, ya no se pudo hacer, se llevó en cambio a La OEA. Toda esa historia ya la conocen. Desembocó en el acuerdo compromisorio del 2008, que supuestamente este año debió haberse hecho el referéndum, ya no se hizo, pero en fin, eso fue lo que motivó que no se llevara a La Haya en aquellas fechas. De ahí me trasladaron a Rusia, donde estuve un par de años más, y luego a Viena, donde estuve 4 años, y mi último puesto fue en Chile. Así es que de alguna manera estoy en familia, pues acá en la Cancillería. Bueno, pero la parte académica, aquí hay algunos de los documentos que se les repartieron, como en la carpeta esta, en Catapacio, hay uno que tiene que ver con la importancia de la perspectiva de largo plazo y de la continuidad histórica en política exterior. Esto pueden ustedes ver en la fotocopia que tienen ahí adjunta. El artículo se publicó en la revista Estudios Internacionales del IRIPAS con motivo de un número que se dedicó al tema de la integración centroamericana, que ahí lo que se dice justamente en ese artículo es que una de las continuidades en materia de política exterior de Guatemala es precisamente en el campo de la integración, como debe ser además, ¿verdad? Pero y es algo que yo veo como positivo, ¿verdad? Es lo que resalto acá, y como este es un seminario que tiene que ver fundamentalmente, una capacitación que tiene que ver fundamentalmente con la problemática de la integración centroamericana y el vínculo entre la integración centroamericana y la integración europea con motivo de la firma del acuerdo de asociación, pues por eso les he puesto aquí este artículo para que ustedes lo lean y vean en el mismo cuáles son esos rasgos positivos que yo encuentro en lo que concierne a la política exterior de Guatemala en materia de integración. Hay también una referencia a otros temas como precisamente el de Belice, el tema de derechos humanos, por supuesto, que está también mencionado, pero el de la integración, lo que concierne a esta capacitación, me establece que les puede ser más útil, sin dejar de menos los otros que puedan haber ahí que les puedan servir también. Luego les pedí que fotocopiaran a FUNCEP, a la Fundación del Instituto de Estudios Políticos Centroamericanos, del INCEP, que fotocopiaran también otro artículo, pero este tiene que ver directamente con la cuestión de Belice. Esto tiene que ver, hay dos. Tiene uno que tiene que ver con la erosión de la capacidad del Estado en el espacio público internacional, que fue una sección inaugural que yo di en la Universidad Rafael Landívar en el 2011, si mal no recuerdo.
recuerdo de ser profesor de la Landívar también, por eso estos dos artículos que aparecen acá son de la revista Espacios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Creo que solo hay uno fotocopiado y otro sobre Belice, pero creo que esto va a ser motivo de otra capacitación. Así es que el que aparece aquí es este tema que tiene que ver con la problemática de la globalización y cómo esto ha repercutido en Guatemala, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con globalización, y ahí hay, por supuesto, el gran tema que nos preocupa a todos, comenzando por el propio canciller de la República en este momento, el canciller Carrera, que es el problema del narcotráfico, del crimen transnacional organizado, la inseguridad en la que se vive no solo en el país, sino en la región centroamericana, incluyendo a México, etcétera, etcétera. Así es que este artículo es sobre eso, sobre esa problemática, ¿verdad? Les digo esto porque mi exposición acá va a ser sobre temas distintos, entonces lo que estoy haciendo es justificando como la capacitación es realidad y Guatemala y su política exterior. Entonces les estoy diciendo acá, esto lo tienen por escrito, lo pueden leer tranquilos en su casa, tranquilas y tranquilos en su casa, o en un ratito que dispongan de tiempo en sus respectivas oficinas, si esto fuera posible, pero en todo caso lo tienen por escrito. Y luego hay otro más que tiene que ver un poco con la cuestión que se estudió ayer con el embajador Urrutia, Edmundo Urrutia, que es relacionado con los acuerdos de paz. Claro, el artículo está en inglés, fue el resultado de una investigación que hicimos en el IPAS allá en los años 90, pero que puede ser útil también para ustedes, quienes se animen y se interesen por leerlo. Se llama Peacemaking and Conflict Transformation in Guatemala. Fue publicado en un libro que publicó Sage, una editorial especializada en asuntos de investigación para la paz. Aquí no aparece el dato del editorial, pero está publicado en un libro. Es que de todos modos ahí lo tienen ustedes para que lo lean, si es que disponen de tiempo e interés para hacerlo. Bueno, ahora yo me voy a referir al tema de mi presentación, que es política internacional, la política internacional y la política exterior, un análisis de las repercusiones del sistema internacional en el sistema nacional. Bueno, una primera cuestión que hay que señalar es la siguiente. Ayer el canciller, ex canciller, pero bueno, dice cancilleres todavía, aunque ya no lo sean, Rivera, ¿verdad? Se refirió a cuáles son los factores, las condiciones que inciden en la formulación de la política exterior desde el punto de vista interno, desde el punto de vista del sistema nacional. Yo digo con bastante claridad, entre otras cosas, que una política exterior bien definida debería basarse en una estrategia nacional. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Digo que esa estrategia nacional, en el caso nuestro de Guatemala, entre otras razones porque nuestra economía está fundamentalmente orientada hacia el exterior, debería entonces tener un alto contenido económico. Y si la economía, además, es esencialmente una economía basada en los mercados externos y en la agroexportación, pues entonces lógicamente hay que darle prioridad al tema comercial, al tema de las negociaciones de todo tipo, por ejemplo, las que se tuvieron que hacer con la Unión Europea para la firma del acuerdo de asociación, las anteriores negociaciones que se hicieron con Estados Unidos con motivo de la suscripción del famoso CAFTA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ¿verdad? Central American Agreement, Free Trade. Entonces, esto es cierto, ¿verdad? Es algo a lo que se le debe dar
prioridad. A mí me hubiera gustado decirle al canciller Rivera, dicho sea de paso, que el gran problema que tiene Cancillería y que tiene este ministerio es que todo lo que tiene que ver con aquí en Guatemala, ya lo sabemos todos, por el Ministerio de Economía y por el sector privado, por supuesto, ¿verdad? Pero el Ministerio de Economía es el que maneja la política económica exterior del Estado. Entonces, es difícil para la Cancillería asumir un papel rector o director, ¿verdad? A lo más que podríamos aspirar es tal vez a un papel coordinador de la política económica exterior. Bueno, en general la política exterior debe coordinarse con otras dependencias del Estado, necesariamente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad hay que coordinarlo con gobernación, hay que coordinarlo con defensa, etc. Pero en el caso de la política económica, nosotros estamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería está en una muy particular situación de debilidad. Esto quienes trabajan aquí lo deben saber, y entonces es un problema, ¿verdad? Algunas de las preguntas que ustedes hicieron tienen que ver entonces con cómo favorecer la sinergia, usted lo dijo, ¿verdad? Y el canciller mandos altos no se reúnen para coordinar, es imposible, ¿no? Están demasiado ocupados, tienen agendas muy apretadas, y un viceministro de Relaciones Exteriores no se va a juntar con el de Economía para coordinar cosas, es prácticamente imposible. Cuando se reúnen es para cuestiones muy puntuales, ¿verdad? O en las reuniones de gabinete con el presidente de la República, qué sé yo, pero es muy difícil. Entonces tendrían que hacerlo los mandos medios, coordinar ellos, y que fuera además Cancillería la que coordinara para que esto funcionara apropiadamente. Pero bueno, esto tiene que ver con la cuestión de la política exterior basada en intereses nacionales, que yo estoy de acuerdo, lo que dijo el doctor Rivera es correcto, ¿verdad? Basada en intereses nacionales y en la problemática interna del sistema nacional interno. Esto es correcto y está bien, pero además hay otra dimensión que tenemos que estudiar, que es la que vamos a estudiar hoy, para que ustedes no se aburran y piensen que aquí repetimos siempre las mismas cosas en esta capacitación, ¿no? Entonces, ver cosas distintas. Entonces vamos a tratar hoy la forma como el sistema internacional, la política internacional, incide en la política exterior del país, ¿verdad? Porque no solo es el sistema nacional el que influye, también es el sistema internacional. El sistema internacional también influye. Entonces aquí hay que hacer una diferencia importante entre política internacional y política exterior. Ahí ven ustedes, dice sistema. ¿Verdad? Es algo parecido a lo que ocurre en la economía, ¿verdad? En la economía, si ustedes se preguntan, sobre todo ahora que está tan de moda el tema del mercado, ¿verdad? ¿Qué es o quién determina las políticas económicas de las empresas, ¿verdad? ¿Son las empresas las que determinan cómo funciona el mercado? ¿O es el mercado el que determina cómo funcionan las empresas? Yo creo que la respuesta es clara, ¿verdad? Es obvia. Es el mercado el que determina cómo funcionan las empresas. Si las empresas son competitivas, si tienen buenos precios, productos de calidad, van a tener éxito.
Si no lo son, pues van a tener éxito en el mercado. El mercado, ese ente invisible, esa mano invisible, como le gustaba decir al Muso Ayahu, a quienes son partidarios de la doctrina neoliberal en economía, ¿verdad? La mano invisible del mercado que asigna sabiamente los recursos, entre otras razones porque el mercado es una entidad abstracta, ¿verdad? No es concreta. Ustedes no van a tener nunca una representación, a no ser que piensen que el mercado central o que los shopping centers, los malls son mercado. Eso es la expresión material del mercado, bueno, de alguna manera, pero el mercado en sí es abstracto, es una entidad abstracta, por eso dicen la mano invisible. Entonces el mercado es el que determina cómo se comportan las empresas, y no al revés. No son las empresas las que determinan cómo se comporta el mercado. Es evidente, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? Yo creo que es claro, ¿no? Bueno, es lo mismo. El sistema internacional funciona igual. La política internacional debe elaborarse con un enfoque sistémico porque no depende de la política exterior de los estados, depende del sistema internacional. Ahora, el sistema... Bueno, aquí es más o menos esto mismo. La política exterior se origina en las decisiones de los dirigentes políticos nacionales, mientras que la política internacional se explica a partir de causas que intervienen entre las metas y las acciones que los estados se proponen y los resultados que dichas acciones producen. Por tanto, es objetiva, no es subjetiva. No depende de la buena o mala voluntad de los dirigentes políticos nacionales, de que haya un buen presidente en los Estados Unidos o que haya un buen presidente en Guatemala o en donde sea. Depende de su propia lógica interna. Entonces, a veces hay buenos presidentes como Obama que hasta les dan el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Recuerdan ustedes, hace 2 años, no sé por qué, pero se lo dieron, ¿verdad? Se lo dieron. Entonces, resulta ser que ahora amenazan con una acción unilateral en contra de Siria, pasando por encima del Consejo de Seguridad. Entonces uno dice, ¿pero cómo Obama hace esto? ¿Por qué hace esto Obama? Qué cosa tan rara. Pues no depende de que Obama sea buena o mala gente. Sus decisiones dependen del sistema internacional, que es distinto. Entonces, la política exterior y la Guerra Fría. Entonces, lo que me interesa desarrollar como tema el día de hoy aquí con ustedes es este tema específico, política exterior y Guerra Fría, para que nos demos cuenta cómo la Guerra Fría, todo el periodo histórico de la Guerra Fría, influyó en la política exterior de Guatemala, ¿verdad? Y en nuestro sistema nacional. Por eso dice ahí, la política exterior fue sobredeterminada, decimos, por la política internacional, propia del sistema bipolar que predominó durante todo el periodo de la Guerra Fría. El golpe de Estado que derrocó al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz fue el detonador de 36 años, 1960-1996, que es la fecha de suscripción de los acuerdos de paz, el detonador del conflicto armado interno, el derrocamiento de Arbenz. Eso fue lo que provocó el conflicto interno. Entonces, ¿qué fue la Guerra Fría? ¿Cuándo comenzó la Guerra Fría? ¿Verdad? Comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, 1946-47, el artículo famoso de George Kennan en el Foreign Affairs. Es curioso cómo el Foreign Affairs es algo así como el faro que anuncia los cambios en la política exterior norteamericana. Kennan, cuando escribió su famoso artículo que había que iniciar la contención del Imperio Soviético, de la Unión Soviética, pone como punto de partida, es el punto de partida de la Guerra Fría, 47, ¿no? Más o menos. Después, en el 92, es Huntington con su Clash of Civilization, que es el punto de partida de la guerra ideológica, cultural contra el mundo musulmán, sobre todo, ¿no? El Foreign Affairs es algo así como el faro que anuncia, ¿no?, lo que va a pasar. Entonces, esto ya es un mapa que ilustra
una de las primeras acciones del gobierno norteamericano con motivo del estallido de la Guerra Fría. Ahí dice, pues, en marzo del 46, Churchill habló de la cortina de hierro que corría desde el Báltico hasta el Adriático. Luego Walter Lippmann, que por primera vez usa la expresión Guerra Fría. En marzo del 47 se estableció la doctrina Truman, que buscaba revitalizar el capitalismo europeo, apoyo a los anticomunistas de Grecia y de Turquía, y en junio del 47 el Plan Marshall. Entonces los países beneficiarios del Plan Marshall ahí aparecen, y las barras estas ilustran a donde se invirtió más dinero, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, hasta Suiza, vean ustedes, increíble, Austria, los Países Bajos y los nórdicos, Noruega y Dinamarca y Suecia, ¿verdad? Portugal, España no, porque acuérdense ustedes que España era la España de Franco, era una dictadura y había estado en mayor o menor grado aliada de los nazis, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra. Bueno, esto es el Plan Marshall. El tema del Plan Marshall. Luego tenemos aquí al presidente de los Estados Unidos. Acuérdense ustedes que Truman sustituyó a Roosevelt. Roosevelt murió en el ejercicio del cargo por enfermedad. Es el único presidente de los Estados Unidos que ha sido reelecto 3 veces, ¿verdad? Es increíble. Él estuvo en el poder durante toda la Segunda Guerra, pero en el 46 lo sustituyó, perdón, ha sido 40, algo ahí no aparece la fecha exacta, abril 45, ahí está, abril 45. Esto quiere decir que Roosevelt no llegó a ver el fin de la Segunda Guerra, porque la Segunda Guerra oficialmente, digamos, termina en mayo, aunque se prolongó en el Pacífico con el ataque de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos contra Japón. Se prolongó hasta fines de agosto del 45, pero el 45 ya termina. Entonces aquí hay algunos datos, ¿verdad? El bloqueo de Berlín, los golpes de Estado comunistas en Europa Oriental, la división dual alemana, la primera prueba de bomba atómica hecha por Rusia en agosto del 49, la Unión Soviética, pues el triunfo socialista en China de la revolución de Mao en el 49, octubre del 49, la guerra de Corea, junio del 50, julio del 53, y Truman, que estaba en el poder en Estados Unidos. Luego aquí tenemos la división de cómo quedó Europa dividida, pues, ¿verdad? En abril del 49 se establece la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte. En este mismo año la Unión Soviética implementó el Plan Molotov, y en mayo del 55 se conservó el Pacto de Varsovia, y los Estados Unidos del 50 al 56 prevaleció el famoso macartismo, del senador McCarthy, que era un furibundo anticomunista. Entonces vean la fecha, 50 al 56, justo para mala suerte de Guatemala, la época de Arbenz, ¿no? La época de Arbenz, eso determinó la caída de Arbenz, y la mala conducción de la política exterior de Guatemala durante ese periodo, porque realmente, en parte porque eran muy jóvenes los revolucionarios guatemaltecos, ¿verdad? El mismo Arbenz no llegaba a los 40 años, tenía 36, 37, algo así, ¿verdad? Cuando fue presidente, 36, 37 años, y todos eran jovencísimos, el Willy Toriello, el que fue canciller, etc. Todo esto, el sistema internacional repercutió en Guatemala de muy mala manera, porque frente a la virulencia con que la Guerra Fría estaba en su apogeo, debido al tal McCarthy, ¿verdad? El senador que era un furibundo ideólogo, aquí está,
46-53, la Primera Guerra Fría, armamentismo atómico como contención, propaganda ideológica con este señor al frente, carencia de negociaciones bilaterales, guerras o revoluciones en el llamado Tercer Mundo, reforzamiento de controles en cada bloque y establecimiento de alianzas. Todos los conflictos o asuntos internacionales se enmarcaban en la Guerra Fría, incluyendo el nuestro, la situación en Guatemala. Para ellos era la Guerra Fría, ¿verdad? Armaron a esta gente de Castillo Armas para que le dieran miedo al ejército, pero finalmente el ejército dio un golpe de Estado. Esa es la realidad, ¿verdad? Le fueron a decir a Arbenz que decía el embajador de Estados Unidos que si él renunciaba no había problema, que la revolución podía continuar, que el problema era con Arbenz, porque Arbenz estaba, según los americanos, no dejaban de tener algo de razón en eso, bajo control del PGT, del Partido Comunista, y entonces que se fue a Arbenz y se acababa el problema. Se fue a Arbenz y no se acabó el problema, al contrario, fue cuando entró la liberación, ¿verdad? Pero fue el golpe de Estado que determinó la caída de Arbenz. Por eso yo no puse ahí derrocamiento por un movimiento rebelde, sino derrocamiento por un golpe de Estado, que fue lo que pasó. Bueno, entonces repercute, ven ustedes cómo repercute el sistema internacional en la política interna y en la política exterior. Y la política exterior se manejó muy mal, dicho sea de paso, porque es decir, la inexperiencia de la gente, ¿verdad?, de aquella época, por su juventud, por lo que ustedes quieran, no fueron capaces, por ejemplo, en Nueva York, en el Consejo de Seguridad, cuando se llevó el caso de Guatemala al Consejo de Seguridad, no fueron capaces en apoyarse en los británicos y los franceses que estaban en desacuerdo con los americanos y que les habían dicho, no, en Guatemala no hay un problema de comunismo, que los comunistas se vayan a apoderar de ese país, comunistas entendidos como los comunistas malosos, y pónganle todas las comillas que quieran ustedes, pero los comunistas soviéticos, los rusos. No es que los rusos se fueran a apoderar de Guatemala, no, eso no estaba pasando. Estaba pasando una reforma agraria, aquí las cosas que todos sabemos, ¿verdad? Pero no era cuestión de que se fueran a apoderar de Guatemala. Y eso lo dijeron los franceses y los británicos. Eso está en una investigación que yo hice histórica para la Flaxo, que va a ser publicada en un libro de historia reciente ahora en estos días. Así es que cuando los inviten de la Flaxo, si no, yo me encargo de invitarlos de Liripaz, si me dan sus correos electrónicos. Ahí está escrito eso, pues, ¿verdad? Entonces, porque es absolutamente verídico. Es una investigadora inglesa la que hizo esa investigación y la que dice cómo el canciller británico de la época dijo esto, pero cuando Churchill se enteró que los americanos amenazaban con quitarle el respaldo a Inglaterra y a Francia en la expedición militar que tenían planeada para evitar que Nasser, el presidente de Egipto, nacionalizara el canal de Suez, que ya se veía venir y que pasó, ¿verdad? Y Churchill dijo, a mí no me importa en dónde quede ese maldito país Guatemala. Eso dijo Churchill, está relatado ahí, una investigadora británica. I don't care where is that damn country situated, dijo algo así. Damn country, esa fue la expresión. Lo que yo ordeno es que ustedes se alineen con Estados Unidos. El canciller que no quería alinearse con Estados Unidos, el canciller británico. Y eso no lo pudo aprovechar Guatemala, no lo pudimos aprovechar y terminamos con el caso en la OEA. Al llevarse el caso a la OEA, ahí se murió, por supuesto, porque vino la conferencia de Caracas, y en Caracas de nada valió que Willy Toriello llegara muy valientemente a hacer la defensa del gobierno de Arbenz, porque ya Guatemala, ya los Estados Unidos habían dicho, como decía, los antiguos romanos, ¿verdad? Abajo, con el gobierno de Arbenz. Miren los resultados, pues los resultados fueron después la guerrilla y 36 años de conflicto armado. No fue ninguna gracia para nosotros, tal vez para los americanos sí, pero para nosotros no. Entonces, este es el señor en gran medida responsable de esto. Esto era Rusia en aquella época, vean ustedes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para que tengan una idea geográfica de todo lo que abarcaba. Es un país enorme, sigue siendo el país más grande del mundo. En aquel entonces eran 20 millones de kilómetros cuadrados, el doble de los Estados Unidos. Hoy son 17 o
porque perdieron a todas las 15 repúblicas, que son estas. A ver si esto a veces nadie tiene otro, aquí está ya, pero cuesta, ya la batería se está acabando. Pero miren, estas son las repúblicas del centro de Asia, aquí está Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, todos los tanes. Y aquí están las repúblicas del Cáucaso, Azerbaiyán, Armenia y Georgia, las 3 repúblicas bálticas, Bielorrusia y Ucrania, que al deshacerse de la Unión Soviética dejaron de ser parte de ese gran imperio que fue el imperio de los comunistas, que fue un imperio también, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo claro. Aquí tampoco nos vamos a andar con cuentos de que los comunistas eran magníficas personas, no era el gobierno de Stalin, algo terrible, ¿no? Violaban los derechos humanos, en fin, nada como para proponerlo como modelo, pero, y una cosa importante de tener presente, el hecho de ser comunistas, por ejemplo, los del PGT aquí, o el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano, etc., no impedía en un sistema democrático, como ocurrió durante el gobierno de Arbenz, que funcionaran legalmente. Por eso no se debe prohibir ninguna expresión política, ¿verdad? Las expresiones políticas, cualquiera que sea, se deben legalizar y mantener legal. Si se les prohíbe, entonces surge, como hubiera dicho nuestro canciller Carrera, cuando habló de forma crítica en la narrativa de la prohibición de las drogas, dice cualquier prohibición, y él es economista, o sea, sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Cualquier prohibición genera de inmediato un mercado negro, de inmediato, lo que sea. Prohíban ustedes los tomates y al día siguiente tienen mercado negro de tomates, lo que sea. Entonces no se deben prohibir las cosas que no son como para considerar una expresión política, ¿verdad? Prohibible. Se prohíben cosas como dar muerte a otro ciudadano, ¿verdad? El homicidio se debe prohibir, eso sí, pero es diferente. Entonces, aquí tienen esto que fue la Unión Soviética, es el mapa de cómo era la expresión de la confrontación de la Guerra Fría a través de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y la KGB, que existió desde marzo del 54. Este es el escudo de la KGB, como cosa curiosa para que tengan una idea de cómo se expresaban algunas cuestiones importantes. La Revolución China, para que lo tengan presente también, triunfó en el 49. Mao Zedong la proclamó el 1 de octubre del 49, y este es Chiang Kai-shek, el líder chino derrocado por los socialistas, que se refugió en Taiwán. Por eso nosotros seguimos manteniendo relaciones con Taiwán, porque ahí se refugió el presidente de China, y porque a él fue el que derrocó Mao Zedong, y entonces nosotros mantenemos nuestras relaciones hasta la fecha con ellos. La guerra de Corea, recuerdan ustedes, la guerra de Corea es importante porque es el primer es el primer momento histórico en donde se toma la decisión histórica de utilizar las fuerzas de Naciones Unidas para repeler a un estado agresor, ¿verdad? La guerra de Corea, que duda cabe, yo tengo mis sesgos, pero no soy tan sesgado a la izquierda como ustedes podrían pensar, a raíz de lo que les acabo de comentar respecto al gobierno del presidente Arbenz, que creo que fue un buen gobierno y un buen presidente. Es lamentable que no lo reconozcamos, pero en este caso, en el caso de la guerra de las dos Coreas, hay que echarle toda la culpa a los comunistas. Los comunistas actuaron muy mal. Nadie tiene una batería para que esto se le vuelva a encender, o alguien tiene un pointer de estos. Nadie. Esta cosa, yo creo que se le agotó la batería. Pero en fin, ahí está, a veces cuando quiere enciende. Entonces, miren, ahí tienen ustedes, es el paralelo 38. Y
las dos Coreas habían quedado divididas a raíz de la Segunda Guerra, igual que pasó con Alemania, y que se quedaron divididas las dos Alemanias, oriental y occidental, y el acuerdo al que se llegó por parte de todos los contendientes cuando se fundó las Naciones Unidas es que los dos países, las dos Coreas, igual que las dos Alemanias, iban a ser miembros de las Naciones Unidas. Entonces, cuando Corea del Norte atacó a Corea del Sur en 1950, la agredió, se justificaba plenamente que las Naciones Unidas se reunieran en el Consejo de Seguridad, conocieran el caso de la agresión de Corea del Norte por parte de Corea del Sur y aprobaran una resolución en el Consejo de Seguridad con base en el principio de seguridad colectiva que establece el capítulo 7 de la Carta, ¿verdad?, para que fueran las Naciones Unidas las que en una operación militar hiciesen o lograran que las fuerzas de Corea del Norte se retiraran de Corea del Sur, que las expulsaran, pues, ¿verdad? Esa fue la orden del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y efectivamente así se hizo y estuvo muy bien hecho. Felicitaciones para las Naciones Unidas, felicitaciones para el gobierno de los Estados Unidos de América, felicitaciones para el general Douglas MacArthur, que fue el que condujo las operaciones militares, un gran jefe militar de los Estados Unidos que había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que ser ecuánimes, ¿no? Así fue, así ocurrió. Ahora les pregunto, ¿cómo se explica que el Consejo de Seguridad haya aprobado la resolución que autorizó las operaciones militares de peace enforcement, que es así como se llama en inglés, ¿verdad? Imponer la paz, garantizar la paz a través de expulsar al Estado agresor, reducirlo a su territorio, Pyongyang, Corea del Norte, ¿verdad? Y devolverle la libertad y su condición de miembro pleno de Naciones Unidas, en este caso Corea del Sur? ¿Cómo se explica? ¿Por qué fue posible aprobar esa resolución? Ustedes saben perfectamente bien que los 5 permanentes tienen derecho a veto, ¿no? Entonces, ¿por qué se aprobó esa resolución? ¿Qué me puede, para hacer la capacitación interactiva, me puede dar una respuesta a esa pregunta? ¿No les parece extraño? Bueno, fue muy simple, sencillamente la respuesta es simple, pues. Los soviéticos se les ocurrió de mala manera. Me imagino que Stalin debe haber mandado a fusilar a los que tomaron esa decisión, si no fue él mismo el que la tomó, porque los dictadores siempre se reservan las decisiones para sí mismos, ¿no? Es que debe haber sido él el que tomó la decisión, ¿verdad? Se la consultó el canciller de la época, que creo que era Gromyko, y Stalin debe haber dicho: no vayan a la reunión, no vayan. Donde se iba a tomar la decisión, como estaban en minoría, ya lo sabían, ¿verdad? Entonces no asistieron los soviéticos, los rusos, pues no llegaron a la reunión del Consejo de Seguridad. Entonces la decisión se tomó in absentia, no estaban presentes. Ahora me van a decir ustedes: ¿y China? ¿Qué pasa con China? ¿Y por qué China no votó en contra y puso su veto? O sea, además los chinos estaban apoyando a los de Corea del Sur, ¿verdad? ¿Qué pasa con China? Era el gobierno de Taiwán el que estaba sentado en el asiento de China en el Consejo de Seguridad, no era el gobierno de Beijing, no eran los representantes de Mao, eran los representantes de Chiang Kai-shek. Por eso no se pusieron, ¿verdad? Bueno, en esa fuerza militar participaron hasta estados latinoamericanos, ¿no? Brasileños, en fin. Así es que, bueno, tenemos la guerra de Corea, la muerte de Stalin en el 53, un dictador tremendo que ni siquiera era ruso, era georgiano, era de Georgia. Ahora dicen que le están haciendo estatuas a Stalin en Georgia y venden como atracción turista recuerditos y cosas así con Stalin. Bueno, los nuevos liderazgos, ¿se acuerdan ustedes que ya Truman sale de la escena en Estados Unidos y entra Ike Eisenhower, que era también un militar muy connotado de la
Segunda Guerra, y Khrushchev en Rusia, ¿verdad?, que subió en lugar de Stalin. Algunas relaciones que mantuvieron oscilatorias, como se pone ahí, sucesión de periodos de distensión y tensión entre las potencias, distensión, acuerdos y cumbres entre el 53 y 55, por ejemplo, sobre Corea e Indochina, tensión en el 56, de nuevo, aquí está lo que yo les mencionaba, por la invasión anglo-franco-israelí, porque fueron los judíos también los que participaron en esa invasión a Egipto, la crisis de Suez para evitar la nacionalización del canal de Suez, ¿verdad?, e invasión soviética de Hungría por el intento de desligarse del Pacto de Varsovia, la distensión, la visita de Khrushchev, hay un periodo de distensión en el 59, visita de Khrushchev a Estados Unidos, otra vez tensión por el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, la crisis de Berlín, la construcción del muro en el 61, y Laos y la crisis de los misiles cubanos en el 62, ¿verdad? Entonces aquí aparecen muy sonrientes, pero era oscilatorio el antagonismo entre el 53 y el 69, un antagonismo oscilatorio de las dos grandes potencias, ¿verdad? Recordemos que en el 60 acá repercute lo que había ocurrido en el 54, cuando gracias al movimiento 13 de noviembre aparecen las primeras guerrillas, las de John Sosa, ¿verdad? Y después se constituyen las FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes, ya en el 64, algo así. O sea que nosotros ya estábamos en plena confrontación interna, resultado de todo esto, ¿verdad? Aquí está la reunión de Kennedy con Khrushchev. Hay una distensión y acuerdo tras la crisis de los misiles. El teléfono rojo se estableció, las cumbres bilaterales, la atención por la guerra de Vietnam en el 65 y la guerra civil en la Dominicana. Acuérdense que invadieron la Dominicana para impedir que Caamaño se estableciese como dirigente al estilo Fidel Castro de la Dominicana, era lo que suponía, quién sabe si así hubiera sido, pero en fin, en todo caso no lo permitieron. La primavera de Praga en el 68, la crisis, no crisis, esta fue una guerra árabe-israelí el 66, la guerra de los 6 días, la distensión de la llegada de Nixon al poder en el 69. Esto de la crisis de los cohetes es interesantísimo. Hay hasta una película que hicieron muy buena que se llama algo así como 13 días o algo así, que estuvimos a punto de desaparecer. El mundo entero hubiera sido la catástrofe para todos porque, como ustedes saben muy bien, el uso de armas nucleares supone una destrucción mutuamente asegurada. MAD se dice en inglés, es Mutual Assured Destruction, ¿verdad? Destrucción mutuamente asegurada, que es una locura. Por eso la disuasión funciona. La disuasión con base en el armamento nuclear, el arsenal nuclear, funciona y funcionó porque nadie quiere suicidarse, nadie que sea un dirigente racional de, en este caso, de las dos grandes potencias, ¿verdad?, que era lo que ocurría entre Unión Soviética y Estados Unidos. Y se supone que aquí es justamente donde vemos la naturaleza propia del sistema internacional. El sistema internacional funciona de modo tal que los dirigentes finalmente no toman decisiones en base a su leal saber y entender, como diríamos aquí, sino en base a la estructura del sistema. Es lo que se llama causalidad estructural en la teoría de Worlds, ¿verdad? Así es que es causalidad estructural lo que funciona. Esto impidió que hubiera una guerra nuclear en el 62. Se negoció rápidamente, fueron 23 días, una cosa así. Así se llama la película. Es con este famoso Kevin Costner. Es muy buena película. Se la recomiendo. Ahora todo eso se puede comprar en el Amati. Pregunta por la película de la crisis de los cohetes, 23 días, algo así. Y ahí se ve claramente, sí influye la personalidad, no cabe duda. Fue gracias a Kennedy que la guerra no ocurrió, porque dentro de la película eso lo describe muy bien, las reuniones que habían
con los altos mandos del ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Y por supuesto muchos de ellos se inclinaban por la guerra inmediatamente, y fue realmente Kennedy el que impidió la guerra, ¿verdad? Se negoció quitar los cohetes de Cuba a cambio de que Estados Unidos no iba a invadir Cuba y a derrocar a Fidel Castro, y quitar por el lado de Estados Unidos cohetes de corto alcance también, como los que se habían puesto en Cuba, de Turquía, ¿verdad? Que también tenían los americanos cohetes en Turquía. Entonces, esta fue una crisis importante de la Guerra Fría. Bueno, ahí están los dos personajes también de la Revolución Cubana. Luego tenemos a Fidel en una reunión con Khrushchev en las Naciones Unidas. La crisis de Berlín del agosto del 61 fue importante también con motivo de la construcción del muro de Berlín. Esta es una fotografía interesante porque vean ustedes, quienes hayan estado en Berlín, saben, esta es la puerta de Brandenburgo, ¿verdad? Este es el muro como quedó, ¿verdad? Este era ya Berlín Oriental, este es Berlín Occidental. Recuerden que el resultado del triunfo de los aliados en la guerra, en la Segunda Guerra, quedó dividido en 4 sectores, ¿verdad? Francés, inglés, americano y ruso, ¿verdad? El ruso era la capital de Alemania Oriental. El occidental no fue capital porque la capital se trasladó a Bonn. Y aquí tienen el muro, ven ustedes, la puerta de Brandenburgo, como les dije, esta es la avenida Unter den Linden, en donde están todas las embajadas, estaban todas las embajadas acreditadas ante Alemania Oriental, y este es el sitio actual del Reichstag, que fue destruido por los rusos, por las fuerzas rusas, que fueron las que tomaron Berlín, acuérdense ustedes, ¿verdad? El ejército rojo fue realmente el que ganó la Segunda Guerra Mundial, no lo olvidemos, ¿verdad? Entonces ellos entraron a Berlín, ¿verdad? Hay que tenerlo presente. Entonces, ahora está aquí el Parlamento, el Reichstag, el nuevo edificio, tuvieron que reconstruir. La crisis de los misiles es una foto del Consejo de Seguridad, interesante, la reunión del Consejo, cuando se presentaron las pruebas. Aquí dice, ¿verdad? Stevenson, que había sido candidato a la presidencia de los Estados Unidos y que ahí en la película esa lo retratan como un hombre débil que no sabía hacer las cosas, hasta que pues finalmente ya lo querían quitar de embajador ante las Naciones Unidas. Cuando finalmente le dicen, no, ahora sí va a hacer bien su trabajo, fue cuando presentó las pruebas. Y ahí está presentando las pruebas, las fotografías, ¿verdad? De donde estaban ubicados los misiles. Los cambios de liderazgo, bueno, Brezhnev sube después de Khrushchev en la Unión Soviética, y Lincoln después de Kennedy, cuando mataron a Kennedy. Aquí está la Jackie Kennedy, miren cómo era bonita, se vestía muy bien además. Bueno, Ho Chi Minh en Vietnam, ¿verdad? Acuérdense que la guerra de Vietnam, esto es parte de la Guerra Fría, es muy importante que tenerlo presente, de junio del 65 a abril del 75, 10 años de Guerra Fría, de confrontación, mejor dicho, eso le llaman los americanos proxy war, dicen, guerra a través de otra gente. En el caso de Vietnam del Norte, eran los vietnamitas del norte que, según el criterio de la Guerra Fría de Washington, ¿verdad? Combatían en nombre de la Unión Soviética. Eso no era cierto, porque es igual que lo que pasa con la Revolución Cubana. Es decir, lo que hay ahí hubo una revolución nacionalista, igual que la revolución de Fidel Castro en Cuba. Entonces, es otra cosa. No es que los vietnamitas estuvieran luchando para establecer un Estado comunista en representación de la Unión Soviética, del oso ruso, el oro maldito de Moscú, como es. No era eso, era una revolución nacionalista. Primero habían triunfado sobre los franceses, expulsaron a los franceses en Dien Bien Phu en el 54, y después le ganaron a los americanos, tan sencillo como eso, ganaron la guerra, ¿verdad? Pero y Ho Chi Minh es el presidente, ¿verdad? El presidente, el gran general, el gran estratega de los vietnamitas fue el general Nguyen Vo Giap, que acaba de morir, murió este año, tenía 102 años de edad, acaba de morir, héroe de guerra, pues, ¿no? De la guerra de Vietnam, ¿verdad? Para ellos es un gran héroe. Bueno, aquí
presente cuando uno piensa en causalidad estructural y en el sistema internacional propiamente dicho. Este es un cuadro, su origen es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en donde ustedes pueden ver en azul todas las pruebas nucleares que hubo desde la primera prueba en el 45 hasta la última, que aquí no se alcanza a leer, pero es algo así como, yo a medio puedo leer un poco como el 96, algo así, de pruebas nucleares, de los Estados Unidos en azul, de los soviéticos en rojo. La primera de los soviéticos fue en el 49 aquí, después aquí tienen las pruebas nucleares de los soviéticos, ¿verdad? Luego en color verde están las pruebas nucleares de los franceses, en color azul oscuro las de los chinos, en color amarillo las de los ingleses, y de la India y Pakistán son las últimas pruebas que hubieron en el 98, desde que se estableció el Comprehensive, ¿cómo se llama? Comprehensive Treaty Ban Nuclear Test Ban, como el estilo. El CTBTO ahora es una organización en Viena, yo fui representante del CTBTO, que es el que controla todo eso. Tienen estaciones sismográficas por todo el mundo para medir si hay pruebas clandestinas, que pueden haberlas de repente, ¿no? Podrían haberlas. Las hubo los coreanos del norte hace unos cuantos años, ya después, este llega hasta el 98, pero después están las pruebas de Corea del Norte, ¿verdad? Que se salió del TNP por eso, del Tratado de No Proliferación. Entonces, ahí tienen ustedes toda la cantidad de pruebas nucleares que hubo, y que era lo que hacía, lo que daba equilibrio a la pugna de las dos grandes potencias. Afortunadamente el equilibrio funcionó y la disuasión funcionó, porque nunca hubo guerra en caliente, ¿verdad? Eso es importante tenerlo presente. Este es otro de los personajes importantes. Hicieron una película con ¿cómo se llama este chico que está de moda? DiCaprio, Leonardo DiCaprio, sobre Hoover. Este es Hoover, el FBI, sí, y pues, sí, además tenía un poder enorme Hoover, ¿verdad? Se mantuvo desde el 35 hasta el 72, fue jefe del FBI, ¿verdad? En Estados Unidos. Un poder enorme, ¿verdad? Por eso está ahí. Hasta que comienzan a ponerse más interesantes las cosas. En el 57, ¿quién se hubiera imaginado el primer satélite? El primer satélite lo lanzaron los rusos, el Sputnik, es del 57. 4 de octubre del 57. La primera astronauta, a ver quién sabía que fue una perrita. La perra Laika fue la primera astronauta. Ahí tienen, la lanzaron primero, pero dijeron, no sea que se muera la perrita, después lanzamos a un ser humano, ¿no? Entonces, no, la perrita vivió, la regresaron, y aquí está el primer astronauta, Gagarin, ¿verdad? Fue el primer hombre en el espacio, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes, en el 61, esto es del 61. Claro, la competencia espacial la ganaron los americanos cuando llegaron al primer hombre a la luna, ya todos lo sabemos, en el 69, fue hasta el 69. Bueno, otros acontecimientos importantes: descolonización en Asia y África. En ese mismo periodo se da la descolonización. ¿Cómo repercute esto en el sistema de política exterior nuestra, nacional? A ver, esa es una pregunta. ¿Cómo repercute la descolonización? ¿O cómo debería haber repercutido? Tal vez es mejor pregunta. ¿Cómo debió haber repercutido? Si nosotros hubiéramos sido más inteligentes, nos hubiéramos puesto del lado de los países que estaban luchando por la descolonización, dentro de ellos, por supuesto, el movimiento de no alineados, y no lo hicimos. Y como no lo hicimos, y nos mantuvimos muy como buenos alumnos del lado de los Estados Unidos durante todo ese periodo, eso nos costó que nos retiraran el apoyo de los países africanos y asiáticos, y hasta los mismos latinoamericanos, para nuestra reclamación de Belice. ¿No? Nos retiraron el apoyo. En el 81 le dieron independencia a Belice, y parte sin novedad de nada valió que nosotros alegáramos
de que esa era una colonia británica y que el proceso de descolonización debería haber significado que nos devolvieran Belice, de nada sirvió. O sea que el sistema repercutió negativamente en relación a la reclamación de Belice. Luego aquí tenemos la distensión de Towns del año el 69, podemos decir que se inicia la distensión, el tercer periodo de la Guerra Fría, gracias a la reunión, la conferencia de paz y seguridad en Europa que se convocó en Helsinki, gracias a la firma del Tratado SALT. Como ven ahí, es Strategic Arms Limitation Talk. El Strategic Arms es referente a los ICBMs, a los cohetes balísticos intercontinentales, que van desde Rusia, desde el territorio soviético hasta Estados Unidos y viceversa, desde Estados Unidos hasta Rusia, ¿verdad? Hay una película muy buena que se llama Doctor Strangelove, si alguno de ustedes la vio, de Stanley Kubrick, que es sobre eso, es una fantasía sobre lo que hubiera pasado si un loco de repente, que es lo que presentan en la película, decide lanzar cohetes nucleares. Un fanático anticomunista, como lo presentan en la película, dice: para acabar con esos comunistas, lancemos de una vez por todas un proyectil intercontinental, y es lo que hacen, y toda la película es lo que se intenta hacer para evitar que el cohete alcance suelo ruso, porque al alcanzar suelo ruso o soviético, la respuesta soviética iba a significar la destrucción de Estados Unidos también. Entonces las comunicaciones por el teléfono rojo son muy interesantes. Es una comedia, ¿no? Una comedia de aquellos años, cuando la puedan adquirir también ahí en el Amate. Ahí se consiguen todas las cosas que quieran, ¿no? How did I stop worrying and learn to love the bomb? Se llama en inglés. ¿Cómo dejé de preocuparme y aprendí a amar a la bomba? Doctor Strangelove es con Peter Sellers, que fue muy conocido en la época de ustedes, ¿no? Pues ustedes son jóvenes, pero ya los viejos, nosotros, era el que hacía la Pantera Rosa. Bueno, la Pantera Rosa, bueno, pero la distensión ocurre cuando se decide hacer esta conferencia de seguridad y cooperación en Europa, en Helsinki. Se firman los tratados SALT, que es para limitar el armamento estratégico. Imagínense ustedes que los Estados Unidos y Rusia llegaron a tener 40.000 ojivas nucleares. 40.000 ojivas nucleares. Entonces, para poner fin a la carrera, ni siquiera eso, limitar la carrera de armamentos, ponerle un límite a la carrera de armamentos, se firmaron esos acuerdos que vamos a ver más adelante. Y luego Kissinger dice: fue el diplomático que negoció los acuerdos, y asimismo replanteó el papel de los Estados Unidos en el mundo, la coexistencia pacífica, el multilateralismo. Y luego aquí está otra cosa importante: los acuerdos de París sobre Vietnam del 73, que es acuerdos de paz, como una negociación de paz, ¿verdad?, entre Estados Unidos y Vietnam, para que salieran las tropas norteamericanas de Vietnam y se produjera la reunificación de Vietnam en el año 75. Y aquí está el tratado SALT-II. Entonces hubo una distensión gracias a Kissinger y a Nixon. Vean ustedes qué curioso, republicanos, los dos republicanos, pero Kissinger, un hombre muy inteligente, es el equivalente del canciller Fernando Andrade Díaz Durán. Aquí ayer el canciller Rivera dijo que la neutralidad, la política de neutralidad, que es uno de los pocos y brillantes momentos de nuestra política exterior, lo cual es cierto, ¿verdad? Se hizo gracias a, dijo, y él mencionó a general Ríos Montt y al general Mejía Víctores. No, realmente fue Fernando Andrade, él fue, ¿verdad? De alguna manera Mejía Víctores estaba bajo la influencia, y no al revés, ¿verdad?, la influencia intelectual, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, de Fernando Andrade, ¿verdad? Y entonces él fue el que consiguió esa política de neutralidad activa. Era un partidario de la distensión, Fernando Andrade, pero que lo sigue siendo, ¿eh? Ahora es nuestro embajador en México, como todos sabemos. Entonces, y uno de sus hijos fue vicecanciller ya, ¿verdad?, que además
secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Entonces, aquí tienen ustedes que el artífice fue, en el caso de Estados Unidos, fue Kissinger, el artífice de la distensión. Aquí está la firma de los acuerdos de paz del 73 en París, ¿verdad? Momento histórico, ¿verdad? Aquí está Kissinger precisamente, y Le Duc Tho, el canciller vietnamita, ¿verdad? Luego, algunas cumbres, Brezhnev y Nixon, la firma de los tratados estos, los SALT I, ¿verdad? Limitación de armamento estratégico, o sea, de proyectiles balísticos intercontinentales de largo alcance, más de 5.000 kilómetros significa eso, porque los de corto alcance son entre 200 y 5.000 kilómetros, ¿verdad? Y hay no, pero esos son los de mediano alcance, hay de corto alcance, incluso, ¿verdad? Por eso ahorita es exagerado el miedo que se le tiene a los iraníes. Los iraníes todavía no tienen, bueno, pueden llegar a tener, sí, porque no son gente inteligente, ¿verdad? De una cultura muy hábil, ¿verdad? Intercontinentales, no los tienen solo ni siquiera de mediano alcance, pero sí tienen de corto alcance suficiente para alcanzar a Israel, que es lo que le preocupa a los israelitas, ¿no? Porque de Teherán o de cualquier lugar de la República de Irán, Islámica de Irán, pueden lanzar cohetes contra Israel, pero no podrían lanzar contra Estados Unidos, no tienen la tecnología ni los cohetes todavía, ni tampoco ojivas nucleares, tampoco las tienen. Desconfían los americanos de sus intenciones, es otra cosa, pero no las tienen. Entonces, aquí está el artífice de la distensión, gran personaje. Se sentiría contento Fernando Arraiz si sabe que yo lo comparé con Kissinger, ¿no? Hombres inteligentes, ¿no? Eso ayuda para estas cosas. Y la firma del SALT II en el 79, ¿verdad? Ahí tenemos a Carter y a Brezhnev. El 18 de junio del 79 en Viena. Viena se declaró neutral, acuérdense ustedes, Austria se declaró neutral, mejor dicho, no Viena. Austria se declaró neutral y con eso consiguieron que los rusos desalojaran Viena. Los rusos ocuparon Viena y les causaron un montón de problemas, ya se pueden ustedes imaginar. Todavía los austriacos se lamentan, y cuando uno mira edificios viejos y feos, dicen, sí, esos fueron lo que nos dejaron los rusos, dicen los austriacos. Pero se declararon neutrales, dijeron, vamos a poner una sede de Naciones Unidas en Viena, igual que lo hicieron los suizos en Ginebra, ¿verdad? Y salgan ustedes rusos, por alguna razón milagrosa, ¿no? De alguno de los santos esos de la cristiandad ortodoxa, les hizo el milagro, y los rusos dijeron, esto fue en el 55, fíjense ustedes, bueno, era la época de Khrushchev en Rusia, una época de distensión relativa, en el marco de la Guerra Fría, desalojaron Viena, y Viena es un país neutral desde entonces, ¿verdad? Oficialmente, igual que Suecia, igual que Suiza, son neutrales. Por eso hay oficinas, un centro internacional de las Naciones Unidas en Viena, ¿verdad? Entonces, por eso se firmó también el 18 de junio del 79 el Tratado SALT II. Bueno, miren, ustedes ya me van a reclamar que ya va siendo la hora del cafecito, ¿verdad? What?